Buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Juan Carlos Ortiz, este es su programa Entre Líneas y el día de hoy estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Hoy vamos a hablar de las consecuencias que ha tenido el nuevo sistema de justicia penal. Para ello hemos invitado a una serie de jurisconsultos del Colegio de Abogados de la región de Tulancingo. Se encuentra con nosotros el doctor José Alfredo Cruz León, su presidente. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable por la invitación. También está la licenciada Angélica Vega, del Colegio de Abogados. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y el doctor Carmen David Solís Hernández, vicepresidente del mismo colegio. Gracias, doctor, como siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues con el nuevo sistema de justicia penal, hasta noviembre del año pasado se estimaban que iban a salir más de 11,000 presos de las cárceles, tan solo del Distrito Federal. No sé a nivel nacional cuántos serían, pero este es un grave asunto que a todos nos atañe. José Alfredo. Pues ya en ocasiones anteriores que nos has hecho el honor de invitarnos, hemos platicado sobre este tema, Juan Carlos. Es muy grave la situación. Yo creo que lo que viene a ahondar la liberación de muchas personas que están internas es la miscelánea de junio de 2016, en el sentido de que se pueden aplicar ya las medidas cautelares del nuevo sistema penal acusatorio al sistema tradicional, y que esto va a permitir que muchas personas que cometieron delitos anteriormente a la entrada del nuevo sistema puedan ser beneficiados por algunas de esas medidas cautelares y puedan obtener su libertad. Déjame decirte que en este sentido el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo está analizando con mucha lupa estos asuntos, muy detenidamente. Entonces, pues en Hidalgo quizás no es tan grave, pero a nivel nacional, por ejemplo, en el Distrito Federal acaba de anunciar el jefe de gobierno que van a salir bastantes personas de prisión, y esto es muy grave para el país. Yo creo que el gobierno tiene que tomar ciertas medidas de cuidado en ese sentido. ¿Quién tiene que tomar las medidas, Carmen David? ¿El gobierno, los diputados? ¿Se tienen que revertir? Porque yo he escuchado por ahí muchas opiniones de que es necesario revertir ya esto del nuevo sistema de justicia penal. Mire, advierto aquí una cuestión netamente técnica, pero que tiene que ser entendida y tiene que ser disminuido el lenguaje para que sea entendido por la sociedad. De nada sirve una reforma si la sociedad no percibe de manera inmediata o de manera directa los beneficios o los perjuicios que se están obteniendo del nuevo sistema de justicia penal, como se ha denominado. En estricto sentido, podemos advertir lo que al menos la práctica nos ha mostrado en la aplicación de este sistema, que los problemas no son de este sistema, es un sistema que va avanzando paulatinamente, que incluso los criterios están variando en cuanto a su aplicación, pero que en modo alguno están funcionando. Es decir, es un sistema garantista que no solo protege al imputado, sino también está ya protegiendo de manera directa a la víctima en lo que se ha denominado control horizontal. Es decir, que ambas partes se les resarce el daño. Es correcto, de hecho la intención es esa, que se cumpla con el derecho humano a la verdad, es decir, la víctima sepa quién ha cometido el ilícito en su contra y además se tenga la reparación del daño. En el tema en concreto respecto de la miscelánea penal del 18 de junio de 2016, pues en un primer momento se establecía que no podía armonizarse entre un sistema anterior y uno nuevo, porque era hacer una mezcla, es decir, una cuestión híbrida que no podía armonizarse porque tiene reglas distintas. Sin embargo, la Corte se pronuncia, la Corte no dice que se deje en libertad a nadie, la Corte dice que se analice cada situación en particular. De hecho, la aplicación de esta miscelánea penal, de una serie de reformas que se generaron y en específico que permite este artículo 5º transitorio de esa miscelánea penal, que se revisen situaciones acontecidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, no dice que en automático se deje en libertad a las personas, sino que se cumpla con las condiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al análisis de la evaluación de riesgos de las medidas cautelares. Es decir, algo que es igualitario, porque no puedes tener ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera respecto de cómo se está procesando. Luego entonces, para determinar al gobernado de manera muy puntual que se encuentra en una hipótesis, por ejemplo, de estar detenido por tener prisión preventiva en el sistema anterior, al ser un delito considerado que no meritaba libertad bajo caución,
y que ahora a nivel constitucional, con esta miscelánea penal, con la reforma penal, no se encuentra dentro de ese supuesto, puede solicitar la revisión de medidas, pero la misma Corte ha dicho, eso no implica la libertad en automático, implica que el juez analice cada una de las condiciones, es decir, que en la evaluación de riesgo se establezca que va a comparecer a proceso, que no se va a sustraer, que no representa ningún peligro para la víctima ni para los testigos, que no impida la obstaculización del procedimiento, es decir, hay requisitos perfectamente delimitados en el Código Nacional de Procedimientos Penales que deben de adecuarse para que se determine en el caso concreto si el juez puede o no dejarlo en libertad. O sea, no es un proceso que con la automático. sea en automático. Pero, licenciada Angélica, la percepción ha tenido más beneficios o más perjuicios este nuevo sistema en cuanto a la percepción social. Efectivamente, la sociedad no lo ve como un beneficio, ve al nuevo sistema como algo que perjudica y que deja al delincuente en libertad, precisamente porque no se ha explicado, no ha habido la difusión necesaria de este nuevo sistema, y que realmente el centro, lo medular de este sistema es la mediación. Entonces, ¿qué quiere el nuevo sistema? Mediar entre las partes cuando un delito no es grave, cuando un delito amerita esa reparación del daño sin tener que llegar a un juicio. Y es algo que nos falta a nosotros tal vez también ayudar a difundir, ¿no? Esa mediación, ya lo decían aquí los abogados, es un protocolo que se tiene que seguir, ¿sí? Pero la gente lo que quiere es ver al delincuente tras las rejas, porque eso a él le garantiza que se está llevando a la justicia, tal cual. Pero al no ver esas situaciones, el hecho de que también nuestros operadores no estén al 100% capacitados, no nos permite llevar a cabo eso. ¿Quiénes son los operadores? ¿Los jueces? Pero empezamos desde policías municipales que hacen una detención, los mismos ministerios públicos que tienen diversos criterios, y hasta llegar a nosotros. Es decir, que no hay un criterio universal. Pues puede haberlo tal vez dentro del sistema y las reglas que debemos seguir, como lo decía aquí el compañero Carmen David, pero ya en la realidad hay ministerios públicos que no te inician una carpeta porque dicen son hechos presuntamente delictivos, o sea, ¿dónde lo encuadro? ¿En qué delito? Entonces, por ese hecho hay bases que se rompen y que la ciudadanía por eso está en la defensiva, está pues ofendida, ¿no? Por esa situación. Yo llego a que tú como Ministerio Público me ayudes, o como tú policía que por favor intervengas y lleves a este delincuente, y sin embargo no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque estamos en un procedimiento muy garantista, tenemos que respetar. Los policías también ya no saben cómo actuar, porque dicen, bueno, si les da inclusive miedo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque entonces ya me estoy poniendo en riesgo yo, o quién está atrás de mí que me va a proteger. Hay situaciones en las que pueden entrar, antes entraban y perseguían, ¿no? La flagrancia, perseguían al delincuente sin ningún problema. Ahora dices, bueno, si lo persigo y no hago bien mi trabajo, porque con cualquier cosa me pueden vetar. Entonces, después yo tengo que estar yendo a carearme, yo tengo que gastar de mis recursos. ¿Para qué? Para que el sistema solito me vote a mí también como operador del sistema. Pues creo grave. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Estamos hablando del nuevo sistema de justicia penal, las consecuencias a poco más de 2 años de haber establecido. Regresamos. Muy interesante. Sí. Hablando de los beneficios y consecuencias del nuevo sistema de justicia penal, la percepción social, que al parecer no ha sido bueno, pero hay una lista de delitos que ya no se consideran graves, como por ejemplo el homicidio culposo, lesiones, aborto, lesiones por contagio, daño a la propiedad, ejercicio ilegal del servicio público, evasión de presos, suministro de medicinas inapropiadas, robo sin agravante, allanamiento de morada, delitos contra el ambiente, maltrato o crueldad del animal, lesiones culposas, procreación asistida, esterilización forzada, privación de la libertad con fines sexuales, violación,
cuando entre la víctima y el victimario existe vínculo de pareja, acoso sexual, abuso sexual, estupro, incumplimiento de la obligación alimentaria, violencia familiar equiparada, discriminación y amenazas. Estos delitos dejaron de ser graves. Y bueno, el primer homicidio culposo, el joven que mató Alfredo por su culpa, porque venía en estado de ebriedad a más de 4 de los ocupantes que venían con él en un auto deportivo allá en Reforma, que acaba de ser juzgado y que solamente le aplicaron creo que 5 o 6 años. 9 años de prisión. Sí. 9 años de prisión. Y ahora la familia de las víctimas dicen, como él no pidió disculpas, vamos a presentar una inconformidad. Y bueno, dice uno, ¿cómo es posible, no? Bueno, este es un caso muy interesante porque desde el sistema anterior, el tradicional, el homicidio culposo siempre se reparaba haciendo la reparación del daño a las víctimas. En este asunto, al parecer, se le está decretando esta sentencia debido a que se está acreditando, según la Fiscalía y según el juez también, que iba en estado de ebriedad. La defensa está diciendo que los peritajes que hicieron para determinar este estado de ebriedad no son los correctos, y es en donde la defensa también se va a inconformar. Todos sabemos que en un delito culposo pues no hay la intención de cometerlo y que tenemos derecho a esa libertad siempre reparando el daño. Es consecuencia de una mala decisión. Sí, a mí lo que me preocupa, Juan Carlos, es en los delitos patrimoniales. ¿Robo? Principalmente fraude, abuso de confianza, por lo siguiente. Como tú bien lo acabas de mencionar, el artículo 119 de nuestro Código Penal refiere cuáles son los delitos graves y cuáles son los delitos no graves. Si hacemos esa comparación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional reduce totalmente los delitos que ahora requieren de prisión preventiva oficiosa, ya son mínimos. Si hacemos esa comparación, vamos a encontrar que muchas personas que están privadas de su libertad cometieron delitos graves que ahora ya no son de prisión preventiva oficiosa. Entre ellos, el abuso de confianza, el fraude. Lo que me preocupa a mí es que, por ejemplo, antes cometía una persona un delito de fraude y el juez, para fijar su caución, consideraba 3 aspectos: sus condiciones personales de él, la multa y la reparación del daño. Ejemplo, si cometía un fraude por 500,000 pesos, el juez siempre se fijaba que la reparación del daño cubriera esos 500,000 pesos con su caución. Lo preocupante para mí es que actualmente en el nuevo sistema penal acusatorio, el juez de control únicamente se basa en sus condiciones personales, es decir, cuánto gana, en qué trabaja, etcétera, y la multa, pero ya no está cubriendo la reparación del daño. Ejemplo, le puede fijar posiblemente 100,000 pesos de caución, y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo está garantizando la reparación del daño, que realmente es lo que le interesa a la persona que sufrió el delito? El nuevo sistema. Esto se me hace contradictorio porque el nuevo sistema penal acusatorio está muy atento en que se repare el daño y que con la reparación del daño la víctima le otorgue el perdón al imputado y el asunto se resuelva de una manera inmediata. Esto para mí es muy preocupante porque le está dejando la puerta abierta a todos los que cometen fraude, los que cometen abuso de confianza, para que con una caución mínima queden en libertad y no reparan el daño. Y no reparan el daño, que después va a ser muy difícil, si son cantidades fuertes, que regresen a reparar el daño. O sea, como que estamos alentando la impunidad. ¿Y qué podemos hacer ante esto, doctor David? Porque la verdad es que esto sí es preocupante, ¿no? Sí, pero considero que la interpretación desde mi óptica, desde luego, es inadecuada. Ya tribunales colegiados de circuito se han pronunciado en el sentido de que adelantar la posible reparación de daño desde un inicio, fijarlo, incluirlo en la medida cautelar, es adelantar una sentencia condenatoria y eso lesiona el principio de presunción de inocencia. Evidentemente,
que la víctima tiene otro derecho, que es el de tutela judicial efectiva, y esa tutela judicial efectiva no se logra si a la víctima no le respetamos también sus derechos, en modo alguno. Pero ¿esto qué implica? Que el Código Nacional prevé opciones para garantizar la reparación de daño, pero no como medida cautelar como se hacía anteriormente, sino como embargo precautorio. Si eso no lo solicita el Ministerio Público, si eso no lo solicita la víctima, si eso la víctima, cuando se incluye en el debate, en la audiencia inicial, por ejemplo, no lo pide, el juez no lo va a hacer de oficio porque, insistimos, es un nuevo sistema de justicia penal, o un sistema de justicia penal de control horizontal, donde las partes son las que aportan, donde el juez no tiene por qué suplir deficiencia a menos de que se advierta una lesión a derechos fundamentales. Si no se incluye como medida cautelar una caución como se incluía anteriormente, el Código Nacional establece que únicamente se incluye una garantía económica, pero para garantizar su comparecencia a proceso, que esa es la naturaleza y la esencia de la medida cautelar. La medida cautelar no sirve para reparar el daño. Para reparar el daño está la providencia precautoria, es decir, el embargo de bienes, el aseguramiento. O el abogado de la víctima tiene que pedir la reparación. Es correcto, incluso lo puede pedir también el Ministerio Público a solicitud de la víctima. Si no se solicita, entonces pues evidentemente no, el juez no la va a conceder. Ahora bien, respecto de los delitos que se consideran graves o no graves, en un primer momento se debe de atender a lo que establece la Constitución para determinar en cuáles procede la prisión preventiva oficiosa, pero también hay otra forma de prisión, que es la prisión preventiva cautelar, que se puede imponer en cualquier hecho que la ley señale como delito, incluso en los culposos. Nos ha correspondido en la práctica ser asesores jurídicos y se ha otorgado prisión preventiva justificada o prisión preventiva cautelar en un homicidio culposo, cuando se advierte, por ejemplo, que la persona que iba conduciendo, si bien se trata de un hecho imprudencial, también es cierto que abandona a la víctima. Entonces ahí hay un riesgo, si abandonó a la víctima hay un riesgo evidentemente para que comparezca al proceso. Lo que ocurrió con el policía de aquí de la ciudad de Tulancingo. Una situación ahí verdaderamente sui generis, una situación muy especial, ese asunto en concreto, porque la interpretación ahí de parte del juzgador es inadecuada. Es decir, se cita una audiencia, pero el Código Nacional establece que se puede declarar o se debe declarar sustraída a una persona, pero una vez que esté sujeta a la potestad del juez. Sin embargo, aquí no está sujeto a su potestad, y el declarar que hay una sustracción, eso implica una inadecuada interpretación. Eso originó precisamente que un tercero venga a dirimir esa controversia, a decir quién tiene la razón, al menos desde la óptica constitucional, y por eso el juzgado de distrito determina en el sentido de que no hay tal sustracción. Bueno, vamos a una pausa, por favor, Alfredo, y regresamos con ustedes. David, pero si no tiene bienes para... Estamos hablando de la percepción sobre el nuevo sistema de justicia penal. Alfredo, tú tenías que aplicar justamente con el doctor David, porque bueno, es que se vale, ¿no? Pueden ser posiciones encontradas. No precisamente replicar aquí a nuestro estimado amigo David, sino en el sentido de que él menciona, y es cierto, las providencias precautorias para garantizar la reparación del daño, y una de esas providencias es el embargo de bienes. Pero si no hay bienes. Pero si no tiene bienes esta persona, ¿cómo va a garantizar la reparación del daño? Me comenta David, y es cierto, también pasa en el Ejecutivo Mercantil. Si nosotros vamos a hacer el embargo de una persona acompañados del actuario, y si no tiene bienes, pues no paga. Esto sigue fomentando impunidad. Y el problema más grave es que estas personas se quedan con ese resentimiento cuando desde su percepción entienden que no hay aplicación de justicia y toman ya cuestiones personales. Por eso, justamente, al cambiar los delitos que se consideran graves como delitos que ya leímos la lista, como no graves, ha ido en aumento justamente el linchamiento, y específicamente de personas detenidas cuando cometen un ilícito y que por la misma sociedad ha tomado justicia de propia mano. Y este es el asunto, ¿verdad, Alicia? Sí, aquí, en la lista de delitos estamos viendo también amenazas. Recordemos que en el anterior sistema también no se detenía por detener por un delito así. Hay delitos que yo considero que sí deberían estudiarse a profundidad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, allanamiento, daño a la propiedad,
lesiones, el de, por ejemplo, violación a la pareja. Bueno, yo creo que es como entrar también a otras situaciones, otro ¿no? ámbito, sí, claro. Sí, pero por ejemplo, porque evasión de presos bueno, eso sí, yo creo que ya no es grave. no es, efectivamente no es grave, y sin embargo pues lo ponen en esta lista. Yo creo que también tiene mucho que ver el actuar, como decía aquí el licenciado David, el asesor, quien lleve estos asuntos. Pues sí, por eso es que se están manejando tantos criterios, ¿no? Pero yo creo que la esencia se deriva del actuar y la investigación de la carpeta, desde que se inicia. Por ejemplo, estaba viendo aquí privación de la libertad con fines sexuales. Antes era un delito grave, hoy ya no es. El apigiato, bueno, además, que es muy grave también. pero reclutar a mujeres para explotación sexual, que podría ser trata, ¿no? Es la trata de blancas, y que debe ser preocupante que esté en esta lista, porque está lesionando, ¿no? Muchos pues intereses de alguna manera, ¿no? O sea, la vida, muchas instituciones. David, pero sí es preocupante. ¿Y cómo garantizar la reparación del daño, por ejemplo, en el caso de lo que son delitos del orden mercantil? Verdaderamente interesante ese aspecto en la materia penal. Primero lo acoto y luego en la vía mercantil. Mire, aquí hay una cuestión que creo que no se está percibiendo cómo realmente funciona el sistema. Es decir, la reparación de daño no puede imponerse adelantada, porque solo existe la providencia precautoria, como lo he referido, y no puede incluirse en la medida cautelar. Sin embargo, si hay sentencia condenatoria, una de las condiciones para acceder a la conmutación va a ser el pago de la reparación de daño. Entonces, si se no está logrando. ¿Es prisión? Claro, porque no hay conmutación. O sea, si una sentencia, de acuerdo al Código Penal, excede los 4 años, es decir, hasta 4 años como límite se puede conmutar, pero uno para poder acceder a esa conmutación desde los 3 días, que es la pena mínima, de acuerdo al mismo Código Penal, tendría necesariamente que estar satisfecha la reparación de daños, si no, de lo contrario sería prisión. Entonces, yo creo que ahí es donde está cubierto y garantizado perfectamente el pago de la víctima. No encuentro por qué no tenga que hacerlo. Bueno, y si pasan los 4 años y no paga. Bueno, eso implica que la sanción corporal ha cumplido y que estará vigente para el pago de la reparación de daño. De acuerdo a la legislación civil, tendría las facultades de poderlo cobrar en la vía civil. Sin embargo, el derecho penal, recordemos que la esencia del derecho penal como última ratio, como última medida del Estado, es una cuestión de prevención, es una prevención general y una prevención especial, son fines del derecho penal. Entonces, el lograr la reparación de daño también es uno de sus objetivos, pero del proceso, no del derecho penal de fondo. Entiendo que esto parece contradictorio, parece complejo, pero se logra la reparación de daño efectivamente al momento en que hay la conmutación. Es decir, esto es más grave de fondo que de forma. En un primer momento, la víctima tiene garantizada la reparación de daño con el sistema tradicional, con la libertad bajo caución, pero en realidad no tiene acceso a ella. Quien la tiene es el Estado. Entonces, en modo alguno tampoco no la tiene a su disposición, porque incluso se podía garantizar también mediante póliza de fianza o alguna otra forma, de acuerdo a lo que establece la ley, hipoteca, prenda. Pero al final, en sentencia definitiva, cuando se emite una sentencia condenatoria, necesariamente tiene que pagarse la reparación de daño, porque si no la paga, no tiene acceso al beneficio de la conmutación de la pena. Eso tiene mayor presión para que pueda cumplirlo. Pero aquí el asunto es que si pasa los 4 años en la cárcel y se concluye su penalidad en la cárcel y sale, y ya no va a reparar ningún daño. Si no tiene bienes, no. Y además no puede extenderse a familiares. Okay. ¿Y qué pasa con los delincuentes de cuello blanco que defraudan, quitan todas sus propiedades a su nombre, se las ponen a nombre de sus familiares, y entonces puede defraudar X cantidad, estar 4 años en la cárcel y salir sin pagar? Bueno, aquí también depende muchísimo de la investigación, porque en el aspecto netamente jurídico los asuntos se resuelven en lógica, bajo deducción, y en este tipo de asuntos que son de naturaleza más compleja se hacen a través de inferencias, es decir, se parte de hechos conocidos a hechos desconocidos. Incluso esa es la investigación propiamente que tiene que realizar el agente del Ministerio Público a momento de integrar la carpeta y poderla sustentar ante juez, y a su vez llevar todo el procedimiento cuando tenga sentencia condenatoria. Eso implica regresar nulidades, hay simulaciones, pero eso implica trabajo de investigación. Si no se realiza, pues al final es muy complicado, porque desde un inicio está viciado. Es decir, si el cimiento está mal estructurado, tarde o temprano el edificio, aunque esté muy bonito, va a caer. Entonces, colapsa. Esa estructura, es correcto. Bueno, qué complicado es esto
Ustedes los abogados la tienen cada día más complicada. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando del nuevo sistema de justicia penal y sobre todo lo que es la percepción social y cómo la ciudadanía cada día ha ido avanzando en hacerse justicia por propia mano. Cuidado, tiene que haber aquí, siempre tiene que privar lo que es la inteligencia y el razonamiento y no azuzar a la ciudadanía, a la población, a hacerse justicia por su propia mano. Regresamos después de una pausa. Regresamos, licenciada Angélica Vega del Colegio de Abogados. Los policías también, falta de preparación, y los policías municipales, que sí, es ahí donde está el talón de Aquiles, y justamente ahí es donde empieza a torcerse el nuevo sistema de justicia penal. claro, porque ellos desconocen la operatividad de todo este sistema. Hablábamos hace unos meses con el Consejo Ciudadano sobre esas propuestas de este nuevo sistema y de cómo se fue implantando a nivel nacional, ¿no? Y desgraciadamente el presupuesto no alcanzó, y no alcanzó para ellos tampoco, porque se respeta la autonomía del municipio, porque se cree que los policías estatales, bueno, en nuestro estado por lo menos, están bien capacitados, son los que mejor ganan, los que mejor reciben prestaciones y demás, pero dejan a un lado a los municipales, que son los que están en contacto directo con la ciudadanía y que muchas veces no están por convicción, sino también porque era la última opción y que, bueno, administración no les han permitido crecer. Entonces, si ellos no conocen este nuevo sistema, si no se acercan a la ciudadanía, pues ahí está el talón de Aquiles, ¿no? Desde ahí empezamos mal con nuestras carpetas de investigación, porque no se creen como auxiliares del Ministerio Público, sino es que si yo no hice bien mi trabajo, tengo responsabilidad legal. Y eso es lo que a ellos les preocupa muchísimo. Y sobre todo, por ejemplo, en delitos como aportación de armas de fuego que son exclusivas del ejército, David, detienen a una persona y sale sin ningún problema y puede repetir esta acción las veces que sea y sale. Bueno, sí y no. Sí, en que sale, porque si es la primera ocasión en que comete este hecho que la ley señala como delito, evidentemente puede acceder a alguna de las medidas cautelares, si no es de prisión preventiva oficiosa. Para la segunda comisión de este hecho ya no, porque una de las condiciones para poder tener acceso a una medida cautelar diversa a la prisión preventiva justificada es que efectivamente no esté siendo procesada o no haya sido sentenciada por un delito doloso. Pero sin embargo, por ejemplo, esto si se da en Hidalgo, detienen a una persona con un arma que son de uso exclusivo para el ejército, y aquí le dan la medida cautelar, pero se va a Michoacán, se va a Sonora y lo detienen y pasa lo mismo y sale libre. Bueno, no, si el Ministerio Público, si la gente del Ministerio Público de la Federación proporciona el dato que ahora ese es el sistema que implica que el sistema interno tenga el control, no si lo proporciona, no está cruzada la información. No obtiene la libertad. ¿Estamos de acuerdo? En algunas ocasiones no, pero los asuntos, en su mayoría que nos ha correspondido, quien está siendo procesado por un delito de portación de arma o por un delito doloso y es reincidente, los jueces, al menos en Hidalgo, en el Centro de Justicia Penal Federal, han establecido que es prisión preventiva y están internos, ¿no? Incluso es motivo también para negativa de beneficios, tanto de condena condicional como de sustitución por alguna otra, por multa, por trabajo en favor de la comunidad. Los jueces penales federales han impuesto sentencias en ese sentido. No conozco de un asunto, al menos, que nosotros hayamos estado de manera directa, que hayan concedido libertad cuando alguien está siendo procesado por un delito doloso. Ahora, voy a tocar un tema aquí, retomando parte de lo que comenta la compañera Angélica, es que en el aspecto de la policía, la Corte ya se pronunció en dos sentidos, es decir, si el hecho es flagrante y la policía advierte que es flagrante, independientemente del tiempo que se tarde en poner a disposición, no se anula el motivo de la flagrancia, se anula el motivo del tiempo y las pruebas que se hayan recabado en ese lapso. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿12 horas?
No, la Constitución dice que debe ser puesto de manera inmediata, pero vamos a trabajar en ese supuesto de que se tarde 12 horas y había una hora de distancia. Eso no va a meritar que la obtención de los datos de prueba o de los medios de prueba o de los objetos, como se conoce comúnmente, que se le detuvieron al sujeto en flagrancia, se anule. Eso ya no, ya la Corte ya lo delimitó y dijo, no, se anulan las pruebas obtenidas con posterioridad. Habrá responsabilidad penal, responsabilidad administrativa para el policía, cualquier responsabilidad, pero no es motivo de exclusión del delito. Para ponerlo más de manera, como dicen en español, coloquial, si un delincuente priva de la vida a una persona, la policía lo detiene con el arma. Correcto. Y lo pone a disposición, aunque sea un día después, ¿es suficiente? Sí, el criterio de la Corte sí. La flagrancia no puede romperse si fue detenido en ese momento inmediatamente el presunto responsable, el imputado o como se denomine, independientemente del tiempo que tarden en ponerlo a disposición. Es un nuevo criterio de la Corte. Y voy a adelantar algo que la Corte va a resolver el día miércoles 31 en su próxima sesión respecto de la constitucionalidad de un artículo que ha sido muy polémico en la aplicación, que es el artículo 146, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que atiende a la flagrancia equiparada, es decir, cuando no solo es detenido en el momento, sino cuando viene un señalamiento de un tercero. Nosotros en la práctica hemos estimado que ese artículo pudiera ser inconstitucional al contravenir el artículo 16 de la Constitución en su fracción quinta, que dice que una persona debe ser detenida en el momento inmediato en que está cometiendo el hecho delictivo. Bueno, adelanto, el proyecto de la Corte es decir, no, el artículo es constitucional. Y es constitucional en razón de que hay un señalamiento de manera inmediata, que esa es la flagrancia equiparada y que en la práctica ha generado diversos criterios de interpretación. La Corte ya lo delimita y dice, al menos el proyecto que se está presentando, que vamos a observar la discusión del día miércoles, pero que esto es lo nuevo, que la Corte está determinando, dice, no, el artículo sí es constitucional. Pero en el Inter ya salieron varios presuntos responsables, ¿no? Mientras la Corte se declara. Bueno, a mí lo que me preocupa, Juan Carlos, y ya lo comentamos contigo desde las primeras ocasiones que nos invitaste, es que no hay una base de datos a nivel nacional. No hay una base de datos en que se determine a qué persona corresponden ciertas huellas digitales. Y lo más grave, el delito que más está agravando a la sociedad en el estado de Hidalgo es la extorsión. Y lo más preocupante es que las llamadas son emitidas desde los cerezos. O sea, no es posible, yo todavía no entiendo cómo no se ha limitado este tipo de extorsión por delincuentes que están purgando una pena. O sea, ¿qué está pasando con el Estado que ni siquiera puede limitar eso? La verdad esto es grave, porque a ellos les toca ese trabajo y no lo están haciendo. Y esto está creando mucha inconformidad en la ciudadanía, en el país, y estamos viendo que ya la gente pues anda armada y que está haciendo justicia por propia mano. Lo vimos en Tezontepec de Aldama hace unos días, a una persona que se metía a cierto centro comercial a robarse bicicletas, etcétera. Lo detuvieron, lo desnudaron, le pusieron un letrero al frente y lo anduvieron paseando por todo el municipio. O sea, la ciudadanía ya está tomando acciones que no debe de tomar, pero lo está haciendo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Sí, regresamos. A ver, es un tema muy grave, José Alfredo, que la gente esté tomando justicia por su propia mano. Pero al parecer no le dan otra opción. No le dan otra opción porque detienen al delincuente, lo ponen en manos de la policía municipal o de la policía ministerial y en menos de 24 horas el presunto responsable ya está en la calle. Ese es el asunto, es el quid que la ciudadanía ya no tolera. Pues sí, Juan Carlos, pero es muy grave que cualquier persona traiga un arma de fuego y que inclusive por una diferencia en una cuestión de tránsito saque la pistola y prive de la vida a otro. Lo acabamos de ver en el norte, que privaron de la vida a una persona que trabaja en Uber. La conductora discutió con la persona que tuvo problemas, sacó la pistola y la priva de la vida. Esto no puede suceder en el país.
como lo dijo David hace un momento, tiene que haber una tutela jurídica. Lo primordial del gobierno es la seguridad de los ciudadanos. Pues tutelar los derechos. Exactamente, y no lo está haciendo. Y esto está originando otra serie de acciones ilícitas por parte de la ciudadanía. Pero la población cansada, por ejemplo, en el caso específico de lo que ocurrió en Hidalgo, desnudaron al presunto delincuente y lo estuvieron paseando por toda la población para que justamente se dieran cuenta de quién había robado, a pesar de que el señor traía un arma. Exactamente, y más que nada para que víctimas que habían sufrido un delito por parte de él lo identificaran y también iniciaran su carpeta de investigación. Pero como lo hemos comentado, al final de cuentas son delitos en que obtienen su libertad, y este es el enojo de la ciudadanía. David, eso es algo grave, es cómo poder restaurar esa confianza hacia lo que es el derecho, hacia lo que es el nuevo sistema de justicia penal. Evidentemente, sobre todo en sentencias definitivas, advierto que las violaciones procesales que trascendieron al fondo del asunto, es decir, que si una persona fue detenida de manera ilegal, que si se viciaron las pruebas, el resultado se está viendo y se está observando ahorita, pero son vicios del sistema tradicional. El nuevo sistema está en un proceso de adaptación, está avanzando. No se garantizaban los derechos de la víctima tenía muy limitado su acceso, por ejemplo, para interponer recursos. Ahora se le permite que esté en igualdad de circunstancias. Pero en este caso específico de Hidalgo, se están violando los derechos del presunto delincuente o el presunto responsable. ¿Eso es más que suficiente para que él pueda estar en libertad? No, no necesariamente, y incluso, como le he reiterado, la imposición de las medidas cautelares es el tema central del sistema. Es decir, no se puede en muchas ocasiones quedar privado de su libertad, porque si se le impone prisión preventiva implicaría una sentencia adelantada, lo cual no justifica. ¿Qué pasa en el extremo de que sea absuelto? El tiempo que ha transcurrido en prisión. ¿Quién se lo va a pagar? ¿Cómo se lo va a resarcir? Claro, y tampoco no implica que el hecho de que se deje en libertad con alguna otra medida cautelar no implica que no haya cometido el hecho que la ley señala como delito. Por eso la esencia y la naturaleza del juicio oral, que incluso también esa sentencia puede ser revisada por el Tribunal de Apelación, y que esa sentencia del Tribunal de Apelación puede ser revisada por los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo. Eso es lo que cumple el Estado de Derecho, que si también la víctima no está conforme, hemos observado sentencias donde han absuelto y donde en apelación la sala ha revocado, en sentido contrario la sala ha revocado, y el Tribunal Colegiado de Circuito, incluso hasta la Corte, ha determinado que la víctima tiene la razón y que debe de aplicarse el Estado de Derecho. Es en esencia aplicando la ley, la interpretación, cómo se va avanzando, cómo se va generando el criterio. Entiendo que es un sistema que empieza y que ha generado algunas discrepancias. Es normal, el sistema anterior tuvo una aplicación de más de 60 años y aún así se tenían diversas dudas, entonces se tiene que avanzar, es paulatino. ¿Cuánto tiempo más, licenciada Angélica, hay que esperar para que esto funcione? Porque hablábamos hace poco también con ustedes y decían, no, pues mínimo 20 años. No, ¿Más? La verdad, yo creo que es una cuestión de operatividad lo que... Capacitación. Sí, definitivamente. También hay que ser conscientes que, y lo platicábamos en algunos conversatorios por parte del colegio que se hacen, no hay la estructura personal suficiente. Decía un comandante, hay más ministerios públicos que policías de investigación. Tan es así que acaban de sacar nuevamente convocatoria por parte de la Secretaría de Seguridad, porque necesitan personal, porque si ellos no tenemos suficientes elementos, no podemos investigar, y como decía hace un ratito el compañero, pues si las bases están mal, pues cómo vamos a poder seguir con un procedimiento. Hay ministerios públicos que dan prioridades a delitos, eso es lógico. Tenemos CABID, por ejemplo, son delitos contra la familia y niños, en que estás hablando de abusos, y digo, es mucho más prioritario que un delito de lesiones, ¿no? Por ejemplo, entre adultos, entre familia. Sí, eso se entiende, pero yo creo que debería de haber en esa operatividad una separación. A ver, determinados ministerios públicos que ya están más capacitados, que tienen mucho más conocimiento de este sistema, vas directo, porque estos delitos graves
pues ya se van directo a audiencias. Hay delitos que necesitan de investigación y necesitan más tiempo. Entonces yo creo que a partir de ahí, si hubiera esa operatividad en los ministerios públicos, funcionaría mucho mejor esto de las carpetas de investigación y habría mucho más bases. Ya se supone que este sistema es de mediación y que lo que queremos de alguna manera evitar es llegar a juicios. ¿Por qué? Pues porque se puede hablar entre las partes, llegar a acuerdos reparatorios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la base o el punto de origen de esta problemática es el Ministerio Público. Ellos, desgraciadamente, se capacitaron mucho después que los defensores de oficio, ¿no? Entonces, ahí hay una desventaja también. Yo creo que sí se tendría que analizar muy bien esa operatividad para que no sean 20 años. Bueno, vamos ahorita a poner un ejemplo, ojalá que tuvieran aquí los participantes de la mesa, sobre lo que es los defensores de oficio, tanto de la víctima como del victimario. Porque hoy por hoy los defensores de oficio creo que son los mejor preparados, porque les dieron muchísimos cursos de capacitación. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sí ha habido esa...? Bueno, ya regresamos, estamos hablando también de los defensores de oficio, me consta, y tuve ya un testimonio de una persona que gracias a un defensor de oficio pudo alcanzar su libertad y su absolución, a pesar de que mantuvo un juicio por más de 2 años y lo mantuvieron con prisión preventiva domiciliaria. Y bueno, después de 2 años, gracias a este defensor de oficio, pudo lograr la libertad y además la absolución. Pero se han dado casos de 2 defensores de oficio bien preparados que estén confrontados en una situación jurídica, David. Sí, la víctima también tiene derecho a un asesor victimal. Entonces, si no cuenta con un asesor victimal particular, puede solicitar en esa horizontalidad, en ese control de igualdad de armas procesales, solicitarle al juez de control que se le sea asignado un defensor, en este caso para la víctima, un asesor victimal, y en consecuencia pues estar en igualdad de condiciones para poder debatir. Desde luego lo tiene que asignar el Estado y sin recursos que erogue la víctima. ¿Y cuál ha sido el resultado? El debate es muy frontal, el debate es muy parejo. Desde luego, como queda registro, como queda advertido, hemos observado, de todo tiene que analizarse, hemos observado que a veces la manifestación únicamente del asesor victimal es decir, me adhiero a lo que ha expuesto el Ministerio Público, pero no propone nada que beneficie a la víctima realmente, sino solo va como acompañando al Ministerio Público. Pero también hemos visto asesores jurídicos muy aguerridos que no se oponen a todo, sino que lo fundamentan y sustentan realmente en la tutela efectiva hacia los derechos de la víctima. Eso es un debate frontal, Estado, ¿verdad? Claro, eso hace un debate frontal y hace que efectivamente se logre la tutela de los derechos de la víctima, la protección a los derechos. ¿Y cuál ha sido la resolución al final? Porque si están los dos con muy buenos argumentos. Lo que implica este sistema es que el juez atiende a la argumentación, al esquema argumentativo, pero también al sustento en los datos de prueba que han sido expuestos. Entonces, el que mejor argumenta y que mejor sustenta con base a las constancias que he referido y que ambas partes tienen para debatir, porque el juez, recordemos que no conoce la carpeta, el juez escucha lo que las partes le manifiesten, es quien obtiene el resultado que mejor beneficia a alguna de las partes. Como quien dice que traga más pinole, el que come más pinole traga más saliva, ¿cómo es? El que tiene más saliva come más pinole. Come más pinole, ¿no? O sea, hay que argumentar bien. Sí, yo creo que el Estado hizo muy bien en capacitar a los defensores públicos, porque mucha gente no tiene recursos para pagar a un abogado particular, y esto, aunque sea en menoscabo de nosotros que nos dedicamos a esta actividad, pero qué bueno que el Estado lo hizo. Y qué bueno que los preparó muy bien, así como también capacitó a ministerios públicos, a jueces. A nosotros, los abogados particulares, pues nos quedamos a la deriva y nuestra capacitación ha sido por cuenta propia. Pero qué bueno, yo sí me parece excelente que el Estado tomó esa decisión, porque los imputados, o en este caso también las víctimas,
pueden contar con una persona que tiene excelentes conocimientos y va a hacer una defensa o asesoría. Pero además, en el caso específico del Colegio de Abogados de la región Tulancingo, yo tengo entendido que constantemente los convocan a cursos de capacitación por parte de ustedes, ¿no? Fíjate que sí, Juan Carlos. En ese sentido, constantemente, por lo menos 2 veces al mes, tenemos conversatorios, tenemos cursos, taller. Han traído personalidades inclusive, ¿no? Sí, han estado con nosotros magistrados, el magistrado Pfeiffer, ha estado el consejero Suberville, y todos los jueces de esta zona nos han hecho el favor de apoyarnos. Pero déjame comentarte algo. Vamos a celebrar convenios con las universidades. De hecho, mañana ya tenemos nuestro primer convenio. ¿Por qué hacemos esto? Queremos que estos jóvenes que están estudiando la carrera se integren de manera subsidiaria al colegio, participen en nuestros eventos, pero lo más importante, queremos formar ya abogados honestos o abogados bien preparados. Yo siempre he dicho, cuando un abogado está mejor preparado, nunca va a ser un abogado corrupto. Esto es lo que requiere la sociedad, abogados honestos y bien preparados. En ese sentido estamos trabajando. Vamos a seguir también con las asesorías jurídicas gratuitas en los 11 municipios que nos corresponde, pero principalmente vamos a ir a zonas marginadas, a colonias pobres, donde la gente no tiene recursos para ayudarlos a resolver cualquier situación jurídica que tengan. Pues es una gran ayuda para la población, ¿verdad? Sí, es como se acerca realmente el entendimiento en específico, bueno, la plática que tenemos respecto del sistema, de explicar de cómo funciona y que no solamente se tiene que hacer pagos, porque decíamos, entonces yo no tengo acceso a la justicia si no tengo para pagar. Claro. Incluso con el tema de apelación, de la forma de recurrir, es uno de los temas que hemos estudiado en el colegio y que se ha debatido mucho, de decir, la resolución que agravia a la víctima tiene que expresar agravios, es decir, tiene que llevar un seguimiento técnico. Nosotros consideramos que no, porque la víctima tiene que tener ese acceso a la justicia de manera simple, de manera sencilla, de manera eficaz, ha dicho la Corte Interamericana. Entonces eso no se logra cuando hay trabas. Eso es lo que se trata de explicar a la ciudadanía, de acercar, de que pueda acercarse a los medios adecuados para poder defender sus derechos. ¿Cuántos años más para que funcione bien este nuevo sistema de justicia y además para que la ciudadanía lo pueda entender? Mire, la Corte, yo siempre he sido constitucionalista, entonces acudo a las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte ha emitido criterios muy rápido. Anteriormente tardaban demasiado. La Corte, los temas relevantes del nuevo sistema de justicia penal los está resolviendo muy rápido. Para tener un símil antes, sí, claro, ¿en qué tiempo se y evitar que existan estos criterios contradictorios con la obligatoriedad de la jurisprudencia. Yo considero que al ritmo que vamos, ya muy puntual, muy concreto, los avances se van a ver en 3-4 años y se va a empezar a delimitar. Se pensó en mucho más tiempo, yo también soy de esa idea, pero en la forma de funcionamiento de lo que está haciendo la Corte, lo está generando de inmediato, eso se empieza a percibir. Este tema de flagrancia que comento es lo que ha permitido que ya no se califique tan fácil de ilegal una detención, y esto es tema de la Corte. Los jueces en un primer momento decían no, hubo retención arbitraria, hay que dejar en libertad. La Corte ya dijo no. Entonces, al empezar a delimitar cómo va a resolver, desde luego bajo criterio de autonomía, eso es una cualidad del juzgador, independencia judicial, pero la Corte ya está dando los parámetros de una posible solución al caso concreto. Para tener una referencia, la Corte, ¿cuánto tiempo se tardaba en juzgar algún asunto? Y hoy, con el nuevo sistema de justicia penal, ¿cuánto tiempo está tardando? Anteriormente, bueno, habría asuntos donde la Corte se tardó en 2-3 años en emitir una resolución únicamente en amparo en revisión, pero ahora bajo esa facultad de atracción, respecto de temas con los que no se ha pronunciado, de inmediato los está trayendo para resolverlo, y ejemplo de ello fue la interpretación del quinto transitorio que comentamos hace un momento de la miscelánea penal, donde la Corte dijo, a ver, algunos tribunales están estimando que no puede mezclarse el sistema, otros que sí, entonces vamos a evitar esas interpretaciones que son ciencias humanas y que generan la interpretación, y voy a darte ya la directriz juzgador para que tú lo puedas aplicar tanto en el fuero común como en el fuero federal. ¿Y en qué tiempo fue? La Corte lo resolvió aproximadamente en un año. Pues esperemos que esto funcione, ¿verdad? Ya nos vamos. Muchas gracias, José Alfredo Cruz León, presidente del Colegio de Abogados de la región Tulancingo, por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, te agradecemos este espacio. No, gracias a usted. Estamos a tus órdenes. Claro. Y conforme vayan avanzando la cuestión. Diferentes temas, estamos aquí a tus órdenes.
y a las órdenes de la ciudadanía del Estado de Hidalgo. Gracias también a Angélica Vega, del Colegio de Abogados de Tulancingo. Muchísimas gracias, buenas noches. Y al doctor Carmen David Solís Hernández, él es vicepresidente del Colegio de Abogados de la región Tulancingo. Gracias, doctor, como siempre. Muchísimas gracias, un verdadero honor y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente, muy buena noche. Y gracias a mis compañeros allá en Pachuca, Jorge Martínez, le mandamos un saludo. En Tulancingo a Francisco Paredes, que estuvo en la cabina del NQ frente a la Catedral Metropolitana, y a Brian Carranza y Celso García, que hicieron posible la transmisión de este programa vía televisión por internet. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, muy buenas noches. Pues, qué bueno.